Se acaba de presentar en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, y bajo los auspicios del CECUPE, el Centro Cultural Peruano de la capital francesa, la cantante peruana Miriam Quiñones, una de las voces que más ha hecho para dar a conocer la canción peruana contemporánea por los escenarios del mundo entero. Que si algo quieres decir, dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón y sin querer ya se van volviendo canción. Y cuando todo esté oscuro, velo pintando con el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, nomás hazte el loco y ponte a llorar, que solo llorando sana el alma, canta cuando hay que cantar. Y para hablarnos de este concierto aquí en París y de su trayectoria en el mundo de la música, Miriam Quiñones ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Miriam. ¿Qué tal, Jordi? Encantadísima de estar contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Es un placer recibirte y sobre todo una vez más, ¿no? Porque así es. Decíamos que hay gente que no vuelve. Permíteme que explique antes que nada, Miriam Quiñones, que has nacido en Lima y que antes de ser cantante he leído que quería ser cineasta, hacer cine. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, yo en realidad estudié Ciencias de la Comunicación allá en Lima y dentro de esta carrera hay varias áreas, ¿no? La mía no era específicamente el cine, fue en una primera etapa la comunicación audiovisual más ligada hacia la radio, televisión, y en la segunda etapa de la carrera me incliné más por la comunicación para el desarrollo. Pero ya desde antes de terminar mis estudios, la música se había empezado a introducir en mí y empezó a cobrar cada vez más fuerza, sobre todo cuando descubrí la canción de autor latinoamericana, la nueva trova cubana y este tipo de propuesta musical que fusiona música con poesía, ¿no? Y que tiene un contenido bello, un contenido humano que trata de dejar algo bueno en aquel que lo está escuchando. Y bueno, fue un tipo de propuesta musical que me cautivó por completo. Y casi que terminé la carrera un poco por darle el gusto a mis padres y porque ya la tenía tan avanzada que no tenía mucho sentido dejarla. Pero ya yo sabía que lo que realmente quería hacer con mi vida era cantar. Me contabas que en tu casa la música, la canción era algo cotidiano, ¿no? Sí, porque mi papá toca la guitarra y canta también. Él lo hace como un hobby, ¿no? Pero a él le gusta mucho cantar, le gusta la música. Hemos cantado juntos, incluso alguna vez en un concierto. Yo lo he invitado a participar y él siempre lo hace con mucha alegría. Mi hermano también toca la guitarra, también canta. Pero bueno, ellos dos lo hacen como un pasatiempo, como un hobby paralelo a sus trabajos. Yo sí decidí que esto se convirtiera en mi nueva profesión. Imagino que hiciste feliz a tu padre cantando. Bueno, primero se preocuparon un poquito. Cuando supieron que quería hacer música, dedicarme al arte, dijeron, bueno, no sé. Pero de alguna forma a ellos les tranquilizaba saber que tenía el respaldo de una carrera universitaria, ¿no? Yo creo que al comienzo ellos creyeron que era como algo pasajero que se me iba a pasar, entonces no se opusieron también un poco como para que yo no quisiera dar la contra, ¿no? Era como, déjala, que ya se le pasará. Bueno, y no se me pasó. No, y ahora son mis fans número uno, olvídate, están súper contentos con el camino que estoy haciendo, súper orgullosos, siempre cuentan de los viajes de Mirita y tal y cual, cuando aparezco en la televisión o en la radio, notas de prensa, en fin. Están muy contentos por el camino que estoy haciendo. Cuéntanos, Miriam, ¿cómo fueron esos años en la universidad? Había una cierta implicación política, me imagino, en aquella época, ¿no? Sabes que no tanto en realidad, porque la universidad en la que yo estudié es un lugar en el que no es habitual que se involucren, digamos, los chicos, las personas, los estudiantes en estos temas políticos. ¿Para qué te voy a mentir, digamos, ¿no? Es una de las universidades más costosas de Lima. Mis padres hicieron un gran esfuerzo para atendernos allí, a mis hermanos y a mí, porque querían darnos una buena educación, ¿no? Lo que ellos consideraban que era como un seguro para tener una buena vida, digamos. Entonces, no, la verdad es que no había mucho del tema político, por lo menos en ese momento. Cuando conoces la nueva trova cubana también, bueno, en Cuba había un cierto movimiento también. Seguro. Todo esto surge a raíz de que se abrieron unos talleres de arte que yo descubrí al ingresar a la universidad, y dentro de estos talleres había un grupo de canción latinoamericana. Entonces, como a mí me gustaba la música, me inscribí en el taller.
Y ahí empezó en realidad a gestarse todo esto dentro de mí porque empecé a descubrir la trova y la canción latinoamericana, que era un tipo de canto que yo desconocía hasta ese momento, ¿no? Yo, la música que escuchaba en casa era, bueno, la que ponían en la radio mis hermanos, lo que pasaba por el circuito comercial habitual. Pero esto era como algo totalmente nuevo y recuerdo que la música de Silvio fue como la que me abrió las puertas a todo este mundo y era algo que yo no lograba comprender bien, era como poesía, pero con música. Entonces decía, estos son poemas que se cantan y que decían cosas bellísimas, ¿no? Entonces yo decía, me interesa esto, quiero más. Y así empecé a descubrir a muchos más autores cubanos, autores latinoamericanos, autores peruanos también que yo no conocía hasta ese momento. Y bueno, así empezó a girar esta rueda. Si las canciones de Silvio Rodríguez están llenas de poesía, tampoco están exentas de compromiso político. Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, como él mismo ha dicho en diversas entrevistas, mucha gente cree que todas las canciones de Silvio tienen que ver con la temática política o con la revolución o que son canciones de protesta, y no es así. Claro, o sea, hay una buena parte de su obra musical, por supuesto, que tiene que ver con eso porque fue el contexto dentro del cual le tocó vivir su juventud, ¿no? Y esa primera etapa de creación. Pero tiene muchísimas canciones que también hablan de otras cosas, canciones de amor, de desamor, que la novia lo dejó. El unicornio azul, por ejemplo. Claro, o de sueños, fantasías que él tiene. En fin, de cosas cotidianas. Es básicamente un canto humano, considero yo, la trova, ¿no? Hay canciones, por supuesto, que hablan de la revolución y de aquellos ideales que él defendía y sigue defendiendo hoy en día, pero no todas sus canciones tratan sobre eso. Sí, es importante Silvio Rodríguez para tu carrera. Nunca nos hablas de Pablo Milanés. Y de Pablo Milanés. Pablo Milanés es un cantautor al que también aprecio muchísimo. No he tenido la suerte aún de conocerlo personalmente. Me encantaría, por supuesto, grabar un tema con él. Sería un sueño también hecho realidad. Pero quizá Silvio es mi primer y gran referente en este tipo de música. De hecho, de los 8 discos que tengo ya realizados, el primero que hice fue un homenaje a él, porque en esa época yo lo cantaba mucho. Entonces se dio la oportunidad de entrar a un estudio de grabación y bueno, quise plasmar ese trabajo que venía desarrollando en ese primer disco, al que le tengo mucho cariño, por supuesto, que se llama Locuras. Miriam Quiñones canta a Silvio. Y sí, él es como el ícono, ¿no?, de lo que es la canción latinoamericana, la canción de autor. Entonces siempre va a ser él algo muy especial para mí. En la universidad erais tan fans de Silvio, o sois tan fans de Silvio, que hasta formáis parte del grupo Silvio La Carta. Sí, eso fue un grupo que hicimos justamente con los amigos ahí de la Universidad de Lima, básicamente, y también había 2 o 3 personas que venían de otros lugares. Era un colectivo, digamos, que empezó con 10 personas, éramos un montón de gente, y hacíamos estos conciertos en los que al público se les daba un menú de canciones y un papelito para que hicieran su pedido, por eso era la carta, ¿no? Y era un formato novedoso que nadie había hecho nunca en Lima. Entonces tuvo mucho éxito, bueno, primero porque era la música de Silvio y luego el formato de que pudieras pedir tu canción, a la gente le encantaba. Entonces fueron varios años de estar con ellos con bastante éxito y luego ya yo me separé porque empezaba a hacer mi carrera como solista, empecé a viajar, a tener otros compromisos y bueno, me separé del grupo. Ese formato de a la carta no se puede hacer con muchos cantantes, ¿no? Yo creo que no. Tiene que ser como gente que tenga un público conocedor de su obra, ¿no? Sí. Con Silvio funcionaba perfectamente. Quizás con Schubert a la carta también se podría hacer con cantantes. ¿Quién te dice? Miriam, has cantado en América, en Europa, pero con Cuba mantienes una relación más que privilegiada. Incluso has grabado un disco, ¿no?, en homenaje a un poeta peruano. Sí, de hecho, el disco más reciente que tengo hasta el momento fue grabado a dúo con Vicente Feliu, con el maestro Vicente Feliu, que es otro trovador al que yo admiro y quiero muchísimo. Y fue grabado en Cuba. Y justamente tuvimos también el apoyo en la producción de Silvio Rodríguez, porque Silvio también es un gran admirador de la obra poética de Javier Heró. Javier Heró fue un poeta peruano que murió asesinado a causa de sus ideales, digamos, ¿no? Él era muy jovencito, tenía 21 años apenas, cuando fue acribillado de una manera terrible. Y dejó, aún siendo tan joven, un legado poético muy importante. Y Chabuca Granda, ¿no?, una de las cantoras más importantes que ha dado el Perú, si bien no lo conoció en vida, supo sobre su historia, supo sobre su muerte tan trágica y quedó absolutamente conmocionada porque habían matado a un poeta.
y compuso todo un set de canciones dedicadas a él. Son en total 10 temas, pero que no son de los más conocidos de Chabuca. Hay canciones de aquellas que casi nadie canta, que no se han difundido mucho. Y son canciones bellísimas, Jordi. Son joyas poético-musicales. Y lo que quisimos hacer con Vicente fue un poco rescatar ese trabajo que dejó Chabuca en honor a Javier Herod y juntarlo con canciones que Vicente también había compuesto dedicadas a la memoria del poeta y algunos poemas, por supuesto, de Javier musicalizados. Entonces, de toda esta conjunción salió el disco Las Flores Buenas de Javier, que como te decía fue grabado en Cuba con el apoyo del Ministerio de Cultura de ese país y de Silvio Rodríguez. Volviendo a Silvio, ¿confiesas que eres tropera? Sí, por supuesto. Hay que explicar qué es ser tropera. Tropera de pura cepa. Cuéntanos, ¿qué es la tropa cósmica? La tropa cósmica son un grupo de locos, un grupo de gente de diversas partes del mundo que se empezó a comunicar a través de una red por internet. Mundo de habla hispana, imagino, ¿no? ¿O también? No solamente, en algún encuentro tropero, porque hay, a ver, te explico. La tropa es gente de diferentes países que confluye en una red cibernética y que empieza todo por un gusto hacia la música de Silvio, ¿no? Y luego ya se ha extendido a la trova en general, al arte en general, la poesía, en fin. Hay troperos en muchísimos países, incluso países en los que no se habla español. De hecho, en un encuentro yo conocí a una tropera japonesa, por ejemplo. Y cada año hay un encuentro mundial y año de por medio es en Cuba. Entonces yo estuve ya presente en varios encuentros y se han hecho, bueno, en casi todos los países de Sudamérica. De hecho, el encuentro de este año ya lo están organizando, va a ser en Santo Domingo, en República Dominicana. Y ¿cómo te digo? O sea, es algo mágico casi, porque incluso gente que de pronto se comunica solamente por internet y que nunca se ha visto, y de pronto el momento en que logran reunirse en esos encuentros anuales y se conocen y son casi familia. Es una cosa impresionante, de verdad, es que es un grupo muy lindo. Por supuesto que Silvio los conoce y cuando los encuentros son en Cuba y Silvio está en La Habana, suele ir uno de los días, suelen ser encuentros como de una semana, ¿no? Y hay un día central y él ha ido más de una vez a ver a esa gente que está ahí por él, ¿no? A la que su música fue la que unió. Incluso se han formado parejas, o sea, hay gente que se ha casado, que se ha conocido en la tropa y se han casado y tienen hijitos. Se llaman Silvio. Sí, tal cual. Muchos de los hijos deben llamarse Silvio. Hay varios Silvios. Mágico también, imagino que fue el momento en el que compartes escenario con Silvio Rodríguez. Fue increíble. Imagínate, como te decía antes, él es el referente más importante que tengo respecto a esto. De alguna forma yo siempre digo un poco en broma, pero tiene un trasfondo de verdad, que él es el culpable de que yo ahora sea lo que soy y de que esté aquí charlando contigo de música, digamos. Él de alguna forma fue el que me motivó a todo esto y que unos años más tarde de haber empezado este camino, él haya ido a Perú y haya querido invitarme, ¿no? Me haya hecho el honor de invitarme a participar de ese concierto, que aparte fue un concierto esperadísimo porque él no iba a Lima hacía como 20 años, entonces era un concierto muy esperado y fue realmente algo indescriptible para mí, ¿no? A todo nivel, a nivel personal, a nivel profesional. Eso como que me colocó en otro punto del camino y la verdad es que es algo que yo nunca voy a terminar de agradecerle, que haya tenido ese gesto tan generoso, ¿no? conmigo. Miriam Quiñones, en tu reciente disco Con el alma en vilo has invitado a gente tan importante como de la canción latinoamericana como Teresa Parodi, por ejemplo. Se puede, que ha dejado, por cierto, el Ministerio de Cultura. Lamentablemente. ¿Se puede considerar que es una maestra para cantantes, Teresa Parodi? Totalmente. Y es una cantante, además, que yo tengo que reconocer que descubrí tardíamente, como muchos otros cantores argentinos y latinoamericanos. Lo que pasa es que Argentina se convirtió en los últimos años en mi segunda casa. Entonces ya estando allí descubrí mucha música y muchos cantautores que yo no conocía porque lamentablemente no se han tendido esos puentes para que su música llegue a Perú o para que la música de autores peruanos llegue a Argentina. Sí, de alguna manera es lo que intento también en esta labor de intérprete, ¿no? El ayudar a que se difunda en diferentes lugares la música de tantos autores. Y a Teresa la descubrí de pronto un día con esa canción maravillosa que es Con el alma en vilo, que es la que le da título justamente a ese disco. Y luego tuve la suerte de conocerla personalmente. Y cuando decidí hacer esta producción, pensé en que sería maravilloso cantar esa canción tan emblemática a dúo con ella. Y bueno, le escribí, se lo propuse y aceptó.
aceptó, como aceptaron los 6 cantores maravillosos que están en este disco, que son, bueno, Teresa Parodi, Augusto Blanca, Vicente Feliú, Silvio Rodríguez, ni más ni menos, Alberto Rojo y Jorge van der Mole de Argentina también. Entonces, realmente fue increíble el proceso de ese disco, y cuando yo les iba preguntando a cada uno, yo todo el tiempo con el temor de que, bueno, tal vez dicen que no, ¿no? Puede ser que no tengan tiempo, que están muy ocupados o que simplemente no quieran, qué sé yo. Pero los 6 dijeron que sí y fueron increíblemente generosos conmigo. Ahí están todos. Volviendo a la canción peruana, ¿cuáles son los pilares de la canción peruana? Bueno, tenemos muchos. Hay muchos cantautores en Perú que lamentablemente no se han difundido y cuya obra no se conoce ni siquiera dentro de Perú mismo, mucho menos afuera, ¿no? Hay algunos íconos, hay personajes emblemáticos. Bueno, Chabuca Granda obviamente es conocida en todo el mundo. Hay algunas cantantes también, como Susana Baca, que también es muy conocida en el mundo. Pero la canción de autor propiamente dicha tiene muchísimos representantes cuyo trabajo todavía no tiene el reconocimiento que merece. Entonces, de un tiempo a esta parte, yo estoy haciendo como incidencia en ese trabajo, estoy haciendo un repertorio en el que hago como una suerte de línea en el tiempo, como un recorrido musical a través de la obra de algunos de los cantautores más representativos del último siglo, ¿no? Digamos, desde Nicomedes a José Villalobos, Javier Lazo, Omar Camino. Son muchos nombres que seguramente para ti son desconocidos y seguramente para el público también, pero que son cantores de talla realmente máxima, son cantautores que tienen una obra bellísima y que merecen ser reconocidos, difundidos y cantados y grabados. Entonces, este trabajo yo espero que se convierta en mi 9º disco, estamos en eso, y por lo pronto lo voy difundiendo en vivo, ¿no? Cuando hago conciertos en los lugares a los que tengo la suerte de viajar, interpreto canciones de ellos para que así el público los pueda descubrir y conocer. Miriam, cuando escoges tu repertorio, ¿qué es más importante? ¿El texto, la letra o la música? Prima la música, dopo le parole, como decía. No, para mí siempre va a ser más importante el contenido de la canción, lo que dice la canción. Yo voy buscando como esa conjunción de forma y fondo, ¿no? Voy buscando mucho la belleza de la melodía, la belleza de la poesía, pero me interesa sobre todo lo que dice la canción. Como decía un amigo, vamos buscando la conjunción de ética y estética de la canción. Entonces, el mensaje que deja una canción para mí es fundamental. Yo recuerdo que cuando yo empecé a descubrir este tipo de canto, yo me emocionaba tanto y me conmovía y como que yo sentía que algo iba cambiando dentro de mí cuando yo escuchaba estas canciones. Y cuando yo decidí que quería empezar a cantar en serio, como que mi sueño era hacerle sentir al que me escuchase cantar a mí eso que yo sentía cuando escuchaba cantar a Mercedes Sosa, a Juan Carlos Baglietto, a Silvio, a Vicente. Entonces yo decía, ojalá algún día yo también pudiese tocar esa fibra del corazón de la gente que me escuche cantar. Entonces, por eso es que yo elijo este tipo de canciones. Yo no quería cantar cualquier cosa, yo quería cantar este tipo de canciones y eso es lo que hasta el momento estoy haciendo y voy a seguir haciendo. Miriam, no te voy a dejar marchar sin que nos dejes un mensaje, una de tus canciones que nos puedes cantar. Bueno, me tomaste un poquito por sorpresa con esto de que te cante a capela, pero se me viene ahora a la mente un tema emblemático del gran Víctor Jara, que es casi una declaración de principios, ¿no? Te voy a hacer un pedacito de manifiesto. Miriam Quiñones. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, y es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora,
olor a primavera. Gracias, muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias, por Jordi. este mensaje. Gracias. Este mensaje. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista y, por supuesto, esta canción, o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Estupendo. Y permíteme saludar también, antes de despedirnos, a Guillem Buffet, quien ha estado detrás de los cristales, cuidando que todo salga bien en los controles. Gracias de nuevo y mucho éxito por el mundo. Gracias, Jordi.